Hola, pequeño, ¿qué estás haciendo? Abuelita, estoy sembrando una plantita de pizza. ¿Qué? ¿Una plantita de pizza? De pizza. Como es mi comida favorita, quiero tener pizza todo el año. Ay, hijito, no todo lo que siembras puede dar fruto. Hay varias cosas que son verdaderamente importantes para que tu siembra produzca fruto. La pizza no es una semilla y por lo tanto no producirá nada. Solo quedará en la tierra y se va a echar a perder. Ay, abuelita, qué triste. Yo quería tener una plantita que me diera fruto. Algo muy delicioso para comer. Ay, hijito, pues ¿qué te parece si te enseño cómo podemos sembrar naranjas? Sí, naranjas, me encantan las naranjas. Y mientras sembramos te contaré una parábola de la cual el Señor Jesucristo habla sobre cómo ser un buen sembrador. Es más, habla de Jesucristo como el sembrador. ¿Tú, amiguito, quieres saber sobre esta parábola? Pon mucha atención. La lección bíblica. Hola niños, ¿cómo han estado? Oigan, quiero preguntar, ¿alguna vez ustedes han sembrado una semilla? ¿Qué es lo que se necesita para que pueda crecer? Bueno, necesitamos una tierra adecuada, también necesitamos regarla y también una vez que la semillita germina, necesita del sol y de aire. El día de hoy vamos a hablar de una historia que el Señor Jesús contó acerca de un sembrador. Normalmente nosotros, a las personas que se dedican a sembrar en la tierra, les llamamos agricultores o labradores. Bueno, el Señor Jesús contó la historia del sembrador. Él contó una parábola. Las parábolas, niños, son historias que el Señor Jesús contaba que hablaban de algo que era muy conocido por todas las personas, pero que tenían una enseñanza espiritual, es decir, una enseñanza acerca de Dios. ¿Ustedes saben cómo se prepara un terreno que va a ser cultivado? Quizá lo han visto en la escuela. Lo primero que se debe hacer es quitar toda la hierba que no se necesita ahí, es decir, se deshierva el terreno. También se deben quitar las piedras que por ahí se encuentran y se deben hacer a un lado, y también se debe arar la tierra, es decir, romperla para que quede suave, de tal forma que las semillas cuando son plantadas puedan crecer sin dificultad. Bueno, el Señor Jesús contó la historia del sembrador que iba aventando la semilla, porque era la manera en que se sembraba, y una parte pequeñita de ella cayó en tierra dura. Esa tierra dura estaba en el camino. Y miren, déjenme explicar. No había cercas ni bardas alrededor de un terreno que se estaba cultivando. La gente, como quiera, no pasaba por el medio del campo. Pasaba siempre por las orillitas, de tal forma que las pisadas de las personas de ida y vuelta comenzaban a endurecer la tierra. Así que una pequeña parte de la semilla cayó ahí. Pero había unos pequeños ojitos brillantes que estaban muy atentos a dónde iban a caer las semillas. ¿Y saben de quién eran esos ojitos? De las aves. Los pajaritos tenían hambre. Y cuando se dieron cuenta que había semilla que había quedado por encima y que no había penetrado la tierra, fueron inmediatamente a comerla. Otra pequeña parte de la semilla cayó donde había piedras. Yo supongo que las piedras se hicieron a la orilla del terreno y al momento de que la tierra se empezó a arar, cayó un poquito de tierra sobre las piedras. Pues el Señor Jesús dijo que una parte de la semilla cayó ahí
Y como había un poquito de tierra, las semillas germinaron, niños. Pero como no pudieron penetrar las raícitas porque estaban las piedras ahí abajo, pues quedaron muy débiles y el mismo sol las secó y las quemó. Otra parte de la semilla cayó en el terreno y todo estaba bien, pero sabemos nosotros que hay mala hierba. Esa mala hierba, niños, nadie la siembra, pero el viento transporta la semilla y llega a algún lugar. El problema con la mala hierba es que crece muy rápido y las semillas buenas que cayeron entre la mala hierba empezaron a crecer. Pero como dije, la mala hierba crece rápido, normalmente tiene espinas. Y crecieron tan rápido que ahogaron a la buena semilla de tal forma que no permitieron que le llegara sol y aire suficiente. Sí nacieron y crecieron un poquito, pero estaban muy débiles, de tal forma que murieron. A pesar de todo esto, la mayoría de la semilla cayó en la buena tierra que se había preparado. Y las semillas, al ser plantadas, pudieron crecer sin dificultad porque sus raíces crecieron hacia lo profundo y empezaron a crecer las plantas muy fuertes. Dijo el Señor Jesús que algunas de esas plantas dieron 30 semillas, otras de ellas dieron 60 y hubo algunas de ellas que llegaron a dar 100 semillas. ¡Qué buena cosecha, niños! ¿Qué se imaginan ustedes que quiso enseñar el Señor Jesús cuando contó esta historia? Bueno, el mismo Señor Jesús más adelante aquí en su palabra nos dice: la buena semilla es la palabra de Dios, que es sembrada en la mente y en los corazones de las personas. Y es que todos nosotros necesitamos escuchar y conocer de la palabra de Dios, porque todos hemos pecado, hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Y Dios en su palabra nos dice que todos los que vivimos aquí en la tierra hemos pecado. Dice un versículo que se encuentra en Romanos: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tú y yo y todas las personas en el mundo hemos cometido pecado. Por eso necesitamos escuchar y aprender de la palabra de Dios para darnos cuenta que hemos pecado. El Señor Jesús también dijo que el sembrador es la persona que comparte de la palabra de Dios, el mensaje. La forma en que cada uno responde al mensaje de la palabra de Dios representa el tipo de terreno del cual habló el Señor Jesús. Y bueno, el Señor Jesús habla del corazón de las personas. Cuando la Biblia habla del corazón de las personas, no se refiere al órgano que bombea nuestra sangre, niños, sino se refiere a los sentimientos y a la voluntad de las personas. También se refiere a sus pensamientos. Entonces, ¿recuerdan cuál fue el primer tipo de terreno del que habló el Señor Jesús? Sí, el terreno duro, que cayó, ¿verdad? La semilla y vinieron los pajaritos y se la comieron. Bueno, ese tipo de terreno representa un corazón que escucha la palabra de Dios, la escucha vez tras vez, pero no le pone atención. Y entonces, así como los pajaritos vinieron y se comieron la semilla, así viene Satanás, el enemigo de Dios, y quita el mensaje de la mente de esas personas. El segundo tipo de terreno del que habló el Señor Jesús fue el terreno pedregoso. ¿Recuerdan que había piedras y las plantitas no pudieron desarrollarse porque no pudieron penetrar la piedra? Bueno,
Este terreno representa el corazón de una persona que sí escucha el mensaje de la palabra de Dios y pone toda su atención y hasta le gusta, se sienta y pide que le sigan compartiendo. Pero una vez que escucha el mensaje no hace nada, no tiene ninguna reacción, no se compromete con Dios. Y luego vienen las dificultades y los problemas y se olvida del Señor. Por eso es tan importante que tú y yo sí seamos siempre muy atentos a lo que nos están compartiendo y enseñando. Otro tipo de terreno es el terreno espinoso. Este terreno, ¿recuerdan cómo creció la mala hierba y no dejó a las pequeñas semillitas crecer y las ahogaron? Bueno, el Señor Jesús habló de personas que tienen este tipo de corazón. Vamos a decir que es un corazón espinoso. ¿Quiénes son esas personas? Son personas que ponen atención al mensaje de la palabra de Dios e incluso le dan un lugar ahí en su vida, pero no le dan el primer lugar a Dios. Hay otras cosas que están ahí junto con el mensaje de la palabra. En la Biblia nos dice cuáles son esas cosas que estorban en este corazón. El Señor Jesús lo dijo. Él dijo: el afán de este siglo, el engaño de las riquezas y los placeres de la vida. ¿Qué son cada una de estas cosas, niños? El afán de este siglo son las cosas que nosotros necesitamos. Y pues realmente todos necesitamos cosas en nuestra casa, alimento, vestido. Pero cuando esas cosas nos producen demasiada preocupación, eso no está bien. Y ciertamente cualquier necesidad que tengamos debemos ir a Dios, porque Él es poderoso para suplir toda necesidad. La segunda cosa que mencionó el Señor Jesús es el engaño de las riquezas. ¿Por qué dice así el Señor? Porque realmente muchas personas piensan que con el dinero, con mucho dinero, van a estar muy bien y van a ser felices. Pero esto no es así. Estas personas, niños, hacen cualquier cosa por ganar dinero, mucho dinero, y hacen cosas desagradables delante de Dios. Entonces eso también es un impedimento para que podamos agradar a Dios. Y la tercera cosa es los placeres de la vida. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a la diversión y no hay nada de malo en divertirse. Pero cuando la gente se divierte haciendo cosas que no agradan a Dios, ahí empieza el problema. Estas cosas, cuando están en la vida de una persona, pueden ser las tres, una sola, ahogan el mensaje de la palabra de Dios. Y mira, Dios conoce el corazón de todas las personas y Él sabe cómo reaccionaremos al mensaje, pero no por eso Dios evita que escuchen el mensaje. Al contrario, Dios permite que todos escuchen el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su amor es muy grande, por ti y por mí y por todas las personas. Tanto te amó Dios y me amó a mí, que Él nos hizo. Hizo además todas las demás cosas, como las semillas, como las plantas, como la tierra, el agua. Y Dios es perfecto porque Él nunca ha hecho nada malo. Dios es amor. La Biblia nos lo enseña en un pasaje. Dice aquí: Dios es amor. Esa es su naturaleza. Su naturaleza es amarnos. Y por eso Él quiere que todos escuchemos el mensaje de su palabra, sin importar cuál va a ser nuestra reacción. Niños, pero me falta el último tipo de terreno.
que fue la semilla que cayó en buena tierra. Y bueno, vamos a decir que es un corazón bueno. El Señor Jesús explicó que son aquellas personas que atienden al mensaje de la palabra de Dios, que van con Dios y hacen un compromiso de servirle y de obedecerle. ¿Sabes? Esas personas confiaron en lo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús vino del cielo y fue una persona igual que todos nosotros. La diferencia con cada uno de nosotros es que Él nunca hizo nada malo, porque Él es el perfecto Hijo de Dios. Sin embargo, aunque no hizo nunca nada malo, permitió que lo apresaran personas malvadas y lo castigaran de una forma muy terrible. Todo eso el Señor Jesús lo sufrió por ti y por mí. Murió en una cruz y Él fue ahí crucificado y dio toda su sangre. Mira lo que dice la Biblia. Esa sangre fue dada por el Señor Jesús para que tus pecados y los míos pudieran ser perdonados. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pues las personas que confían en esto tienen un corazón bueno. Ahora bien, tú puedes tener, no sé, un corazón duro, que oyes y oyes el mensaje de la palabra de Dios, pero no le prestas atención. Puede ser que tengas un corazón pedregoso, donde pues sí escuchas el mensaje de la palabra, te gusta, pero no quieres ningún compromiso con Dios. O un corazón espinoso, donde pones otras cosas en el lugar de Dios. O puede ser que tengas un corazón bueno. En realidad, les digo, niños, todos podemos tener un corazón bueno. Porque mira, si tú reconoces que has pecado y tú confías en lo que hizo el Señor Jesús, hoy tú puedes recibirlo como el Salvador de tu pecado. Y haces un compromiso con Dios de que le vas a seguir y obedecer, que lo pondrás en primer lugar en tu vida, y eso hace un corazón bueno, porque realmente depende de nuestra voluntad. Mira lo que dice la Biblia en un pasaje que se encuentra en Juan. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo puede ser cualquier persona. Puedes ser tú o yo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todo aquel que confía en lo que hizo el Señor Jesús, Dios le promete tener vida eterna, y esto significa una vida con Él en el cielo por siempre. Quizá hoy tú quieras reconocer que has hecho cosas malas y tú quieres confiar en el Señor Jesús como tu Salvador. Te invito a que lo hagas. Ve a un lugar donde nadie te interrumpa y habla con Dios. Dile que tú reconoces que has hecho cosas malas, y dile que te perdone, y dile que tú crees que Jesús pagó por ti. Y dile también que quieres recibirlo como tu Salvador. El Señor te va a escuchar. Y si tú ya recibiste a Cristo como el Salvador de tus pecados, Dios quiere que tú hagas un compromiso con Él. ¿Estarás dispuesto a poner al Señor Jesús en primer lugar en tu vida? ¿Estarás dispuesto a obedecer a Dios en todo? Estudiamos la Biblia. Ahora vamos a aprender el siguiente versículo que se encuentra en Marcos 4:20. Para empezar, antes de explicarte el versículo, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has visitado un campo lleno de alguna cosecha? Puede ser trigo, puede ser maíz. Si tú observas el campo, todas las plantas crecen al mismo tiempo. Así como ese campo, nuestro corazón puede ser comparado a un campo, ¿verdad?
que ponen semillas y crecen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede ser como esa semilla. Vamos a comenzar leyendo el pasaje y después vamos a explicarlo un poquito. El versículo que vamos a estar aprendiendo va a ser Marcos capítulo 4 versículo 20 y lo voy a leer. Dice así: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, ¿qué quiere decir este versículo? Aquí claramente observamos cómo Jesús compara nuestro corazón a un campo, ¿verdad? Al cual se le pone una semilla y crece. Pero para que nuestro corazón sea comparado a este campo específico que da un fruto abundante, pues, ¿qué es lo que se necesita? No nada más escuchar. Aquí dice que los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, hay que escuchar la palabra y la reciben y dan fruto, es decir, la aplican a sus vidas, ¿verdad? Y solo podemos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas si somos hijos de Dios, ¿verdad? Si tú ya eres hijo de Dios, puedes dar fruto leyendo la palabra, primero escuchándola, leyéndola y aplicándola a tu vida, es decir, obedeciendo, ¿verdad? Y no nada más vas a dar fruto, aquí dice que vas a dar fruto abundante. Pero si aún no has hecho a Cristo Salvador de tus pecados, puedes hablar con Dios y decirle que has pecado y que aceptas el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz, ¿verdad? Y Él te va a escuchar y entonces Él va a permitir que tu vida dé fruto, ¿verdad? Ahora vamos a repasar el pasaje, es decir, vamos a repetirlo para que lo puedas memorizar. ¿Y cómo lo vamos a memorizar? Bueno, cada vez que digamos, hay una parte del versículo que dice que da fruto a 30, es decir, más o menos, no es mucho, ¿verdad? A 60, un poquito más, y a 100 por uno. Vamos a ir haciéndole como plantitas que crecemos. Entonces voy a poner un ejemplo para que veas cómo es. Vamos a empezar acá abajo, más o menos así, y luego nos vamos a ir moviendo hacia arriba, como plantitas que están creciendo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Ahí nos quedamos igual. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, ¿ok? Ahí nos extendemos como plantitas, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo. Voy a contar a 3 y empiezas a repetirlo ahí donde estás. 1, 2, 3. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Puedes mover tus brazos si quieres. Y vamos a volver a repetir una vez más. Dice así: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y eso es lo que dice Marcos 4:20. Repásalo mucho para que te lo puedas aprender. Aprendamos cantando. Hola a todos, quiero invitarles a jugar, pero necesitan seguir mis instrucciones. ¿Están listos? Primero vamos a ponernos todos de pie. Yo voy a decirles lo que ustedes van a hacer y lo van a hacer conmigo. Muy bien, todos con las manos levantadas. Muy bien, todos levantando sus manos. Ahora bajamos las manos y todos vamos a marchar. Todos marchando. Y muy bien, ahora todos vamos a brincar con un solo pie. Muy bien, hemos jugado a seguir el líder, pero para poder jugar, tú debiste tomar una decisión. Pudiste haberte quedado sentado o sentada en tu lugar, o también decidiste jugar conmigo y hacer todos los movimientos. Esto me recuerda a un canto que nos habla de una decisión muy especial. Me gustaría que lo escucharas conmigo.
¿Escuchaste cuál es la decisión importante que nos menciona este canto? Dice, he decidido seguir a Cristo. Esto quiere decir que seguir a Cristo es una decisión que tú debes de tomar cada día cuando ya has creído en Él. Seguir a Cristo es escuchar su voz a través de su palabra, es obedecer su palabra y querer ser más como Él cada día. Vivir de la manera que a Dios le agrada. Este canto sigue diciendo, atrás el mundo, la cruz delante. Exactamente es lo que sucede cuando tú lees la palabra de Dios. Dios te muestra el camino que debes de seguir. Es decir, seguir a Cristo, seguir la manera de vivir que Él nos enseña. Pero también es dejar atrás lo que a Dios no le agrada. También dice, el Rey de Gloria me ha transformado. Y esto sucede cuando tú decides seguir a Cristo obedeciendo tu palabra. Notarás que tu vida va cambiando para parecerte más a Él cada día. Así es que es una decisión que necesitas tomar cada día. Seguir a Cristo, leyendo su palabra, creyendo en Él y obedeciéndole. De esa manera tu vida va a cambiar y entonces tú podrás decir, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y ahora yo sigo a Cristo. Cuando aún no has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, no puedes seguir a Cristo. Así es que escucha con atención la clase de hoy y aquí sabrás cómo tú puedes creer en el Señor Jesús para poder seguirle. Pero si tú ya has creído en el Señor Jesús, tú sí puedes seguirle. Lee tu palabra cada día y decide obedecer a Dios para seguir a Cristo. Cantemos nuevamente este canto juntos. Hijito, ¿pudiste descubrir qué importante es tener los elementos correctos para producir fruto? Sí, abuelita. Hijito, lo más importante es que tu vida pueda dar fruto para Dios. Y para eso, sigue aprendiendo más de su palabra. Y amiguito, tú también. Te invitamos a acompañarnos la próxima clase. Y para llevar más fruto, invita a un amiguito a ver la clase contigo. Hasta luego. Adiós. Bye. Adiósito. Iglesia Cristiana, vida nueva para las naciones. Visita nuestra página